Hey everybody. Thanks Hola a for todos, gracias por going on conectarte. day 22 Y of the estamos Orc Adventure en Journey. la semana 22 del viaje de programas áuricos. Orc.com/thinking Y esta es acción innovadora. to the intuitive mind, an aspect of the intuitive mind. Y esto está conectado con la mente intuitiva. Este aspecto de la mente intuitiva es cómo nos sobreponemos a situaciones, resolvemos problemas, cómo aprendemos, está conectado con la intuición. El intelecto está conectado más a situaciones del pasado, cosas que hemos aprendido por experiencias indirectas como opiniones de otras personas, algo que estudiamos en un libro o en una clase. Y aquí estamos viendo a la intuición. La intuición es basada en dirección, en experiencias directas. Tiene que ver con procesar en el momento. Y cuando tú ves la parte del intelecto, viene la idea de primero una hipótesis y luego tomas tiempo para poderla validar si es correcta o no, si es precisa o no. Y la intuición solamente toma la información y comienza a procesarla y lidiar con esto en el momento. Y si no funciona, se ajusta y se adapta. Así que tu habilidad para sobreponerte a obstáculos, tu habilidad para aprender activamente, tu habilidad para innovar y resolver problemas está conectado más con la intuición que el intelecto. Tendemos a aferrarnos más al intelecto por la naturaleza, porque es bastante repetitivo, mantiene cosas, procesa cosas que son de los sentidos. Hay mucha información que viene ahí, pero la intuición va más allá de los sentidos, no necesita esta información sensorial como el intelecto. Entonces, aquí dice alineamiento. Alineamiento, esto te alinea más a tus facultades intuitivas, a tu naturaleza superior, a tu guía del alma. El intelecto tiene todo que ver con experiencias pasadas, pero el alma cuando permitimos que nos guíe en el momento correcto, en el tiempo correcto. Así que estas condiciones que puedes utilizar, incluso más allá de las condiciones, son razones psicológicas para hacer esto. Cosas que tienen que ver con materialización, así como razones espirituales y místicas de por qué hacer este proceso. Así que esta mezcla de aceites de alineamiento lo utilizamos en uno de los procesos que hicimos un profundo estudio en los tres cerebros. Alinear el instinto, las emociones, el cuerpo y el cuerpo mental. Así que se puede utilizar de diferentes formas. Pero con esto vamos a sacar el aceite alineamiento, alignment, y vamos a comenzar con la versión estándar. Comienza a inhalar con tu conciencia en el lado izquierdo de la cara, el lado izquierdo del cuello, hombro, costillas, cadera, hasta la parte externa de la pierna y la parte externa del tobillo izquierdo, tomando profundas respiraciones.
Estás inhalando con tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo. Tu conciencia está en el lado frontal del cuerpo. Cara, garganta, el pecho, el abdomen, la parte frontal de las piernas, la parte superior de los pies. Profundas, suaves respiraciones.
El lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la cara, el cuello, el hombro, costillas, hasta la parte externa de la pierna, la parte externa del tobillo derecho. Profundas suaves respiraciones. Tu conciencia está en el lado derecho del cuerpo, tomando profundas suaves respiraciones. La parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, cuello, espalda, cadera, la parte superior, la parte posterior de las piernas hasta los talones.
Pausa. Permanece en quietud. Pausa. Permanece en quietud. Muy bien. Ahora, este enfoque estándar es algo que puedes hacerlo diario o puedes integrarlo con otro protocolo o también trabajarlo en un stack áurico, donde tomas como 3, 4, incluso hasta 5 programas áuricos y los agrupas en conjunto y haces una práctica como tal. Y ahora vamos a hacer el enfoque avanzado y esto es algo que puedes hacer 1 o 2 veces a la semana. Tu cuerpo energético tiene que procesarlo, así que utilizando el mismo aceite vamos a comenzar. Tu conciencia está en el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro, cadera izquierda hacia la parte externa de la pierna y la parte externa del tobillo izquierdo. Ahora la parte posterior del cuerpo, toda la parte posterior de la cabeza, cuello, espalda, cadera, la parte posterior de las piernas hacia los tobillos. La parte derecha del cuerpo, la parte derecha del cuello, de la cara, el hombro derecho, la parte hacia la cadera, la pierna derecha y el tobillo derecho.
La parte frontal del cuerpo, cara, garganta, pecho, abdomen. La parte frontal de la pelvis, la parte frontal de las piernas y la parte superior de los pies. Pausa, permanece en quietud. Pausa, permanece en quietud. Comienza a inhalar con tu conciencia en las rodillas, ya sea toda la rodilla o la parte posterior de la rodilla. Tu conciencia está en las rodillas, profundas sobre respiraciones.
Tu conciencia está en los tobillos. Tu conciencia está en los tobillos tomando profundas, suaves respiraciones. Las plantas de los pies. Pausa, permanece en quietud. Muy bien. El lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro izquierdo, costillas, cadera izquierda, hacia la pierna, hacia la parte externa del tobillo izquierdo.
La parte frontal del cuerpo, tu cara, garganta, pecho o abdomen. Hacia la parte superior de las piernas y hacia tus pies. Tu conciencia está en el lado derecho del cuerpo. Lado derecho del cuerpo, tomando profundas respiraciones. Todo el lado derecho del cuerpo, cara, cuello hasta el tobillo. Profundas suaves respiraciones.
Toda la parte posterior del cuerpo. La parte posterior del cuerpo. La parte posterior de la cabeza, el cuello, la espalda, caderas, la parte posterior de las piernas hasta los talones. Toda la parte posterior. Pausa, permanece en quietud. Pausa, permanece en quietud. Y la última sección. Tu conciencia está en el cerebro. Profundas respiraciones. Tu conciencia está en la columna.
Cerebro y columna los dos simultáneamente. Cerebro y plantas de los pies. Y mientras inhalas, mueve tu conciencia arriba de los tobillos y al exhalar abajo a la tierra. Inhala arriba, exhala abajo. Pausa, permanece en quietud. Nota cómo te sientes, tu cuerpo, tus emociones y pensamientos. No sé tú, pero yo cuando hago esta práctica, muchas veces mi mente se calma y en serenidad, pero no significa que estoy como adormilado o sedado, sino se siente como me siento bien. Y si alguien me pregunta, ¿qué es en lo que piensas? En nada, pero puedo hacer cosas normalmente. Realmente no está en su bla, bla, bla constante. Cuando era más joven, ese era mi nombre de en medio, bla, 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 bla. Mi mente siempre era como un mono. Y mientras calmas cosas, no completamente estás en la mente intuitiva, como que la mente intuitiva y el intelecto están interactuando, están como en armonía, llevándose bien. Así que de nuevo puedo observar bastante fácil, pero si tengo que tomar acción, tomo acción. Porque a veces dices, ok, para tomar acción en algo necesito parar, levantar, necesito tener como esa energía, pero ahorita estoy como en un estado donde simplemente puedo comenzar algo sin pensar.
Es como estar en silencio, pero bien. Esto es muy bueno para limpiar la escena del crimen. Ayuda a este proceso y digo, son mis experiencias personales, pero bueno, adelante, abrimos el espacio para hacer preguntas, compartir experiencias y después preguntas y respuestas normales. Así que adelante. Just 1 second. Go ahead, Dorothy. Hey, Dorothy. Y adelante. You should be able to unmute. Oh, did I make it so you couldn't unmute still? Oh, you're good. Yeah, you can. I'm good. Okay. Adelante. Hey, thank you for doing this with us. Hola, muchas gracias por hacer esto. Looking over some of the previous programs. Estaba viendo alguno de los programas previos y mi atención estaba en el primero que hicimos, que fue de inteligencia activa. Y ahí también decía algunos aspectos que también armoniza la mente intelectual e intuitiva. Así que nos puedes compartir qué diferencias serían entre inteligencia activa y este que hicimos. Este tiene que ver más con alinearte con tu mente intuitiva, mientras que inteligencia activa es esas dos partes, cómo interactúan entre ellas, el intelecto y la intuición. Pero este está incrementando una alineación mucho más grande con la mente intuitiva e incluso en prácticas profundas, místicas y espirituales, realmente van y rompen el intelecto porque estamos muy conducidos por los sentidos y es difícil dejar ir. Y así que la idea de utilizar el aceite de alineamiento, alignment, comienzas a alinearte más con el lado intuitivo de la mente en lugar de siempre estar con la parte intelectual. Y inteligencia activa es simplemente la comunicación entre estos dos. Porque también cómo somos guiados por el alma es a través de la intuición. Así que es un movimiento suave hacia ese lado más intuitivo, que se siente con más guía basado en el pasado. Así que todavía está esas interacciones porque realmente cuando tú lo piensas desde el punto de vista del intelecto, lo pensamos como, ok, hay que armonizar el intelecto y la intuición, que es verdad. Entre más armonizamos, sí, también es verdad. Pero parte del problema es que también necesitamos romperlos, separarlos. Es como dos perros están peleando y los separas para que ya no estén peleando y luego los regañas y corriges el comportamiento. Entonces, es una versión de esto con nuestra mente en prácticas internas. Creo que dijimos esto en Astara, donde partiendo el átomo mental, que es una gran visualización, básicamente rompiendo o separando el intelecto y la intuición para que se permitan que funcionen independientemente y luego fusionarlos otra vez para que trabajen en conjunto. Porque el intelecto, por un lado, no permite que las cosas se muevan, pero por el lado de la intuición, es un proceso que está asociado con la sanación. Así que el intelecto baja la habilidad para sanar físicamente y psicológicamente. Es un patrón en nuestras vidas. No es de que todos tengamos como el paquete completo, hay como estos pequeños detalles para empezar a moverte en la dirección y que seas capaz de acceder al lado intuitivo.
Cada práctica espiritual tiene alguna versión de esto, pero son pequeños movimientos. La profunda práctica en la tradición cristiana sería si uno es capaz de moverse y alinearse lo suficiente con la intuición, algo empieza a despertar y es literalmente lo que significa renacer, nacer de nuevo. Empieza a salir fuera de la mente intelectual y empiezas a experimentar más el lado intuitivo. Y esta experiencia, así es como te comunicas o haces comunión con el Cristo, no es a través del intelecto. Y entonces, este nacimiento de nuevo enseña también cómo es algo que se tiene que cultivar por un periodo largo de tiempo, y incluso a veces en el público en general, explicas un poco, pero no completamente, porque incluso aunque hayan tenido una experiencia de aquí y allá, pero realmente no entenderían de lo que estaríamos hablando. La idea de la intuición es algo bastante raro, bizarro, y así que para el público en general, incluso la idea de donde hay dos estas piezas de la mente también es una idea bastante extraña. Pero al hacer estas prácticas y cualquier enseñanza, enseñanza interna, es lo que estás haciendo, es lo que estás tratando de hacer más de la mente intuitiva y alinearte más con esto. Entonces son pequeños movimientos sobre un periodo largo de tiempo, y eso no significa que el intelecto se vaya. El intelecto también se vuelve más inteligente, más afilado, más bueno con lo que hace, porque ahora tiene más interacción con la intuición. Así que esto es más acerca de alinearse con esto que solamente hacer que interactúen mejor. Este primero que hicimos, inteligencia activa, es, ok, llévense bien, lado izquierdo, derecho, llévense bien. Pero muchas de nuestras diferentes prácticas es ir más profundo y más profundo en el lado derecho. Incluso diría que por mi experiencia personal, muchas veces es un poco aterrador porque es un poco misterioso y el cuerpo lo siente como el proceso de muerte, porque usualmente es la única vez cuando lo experimentamos, cuando estamos muriendo, son esas pequeñas piezas, esos pequeños movimientos. Y entonces va a haber un poco de pelea, donde empiezas a notar incluso con el corazón, el viaje al corazón, que incluso lo hicimos la semana pasada con la actualización de la clase de mecánicas de la luz, donde fuimos muy suave a la perla azul, pequeños movimientos al átomo permanente mental, porque estos pequeños movimientos, porque si tú vas muy rápido, el intelecto le aterra, enloquece, y me ha sucedido mucho donde voy muy rápido y he encontrado que es una mejor forma hacerlo suavemente, suave y lento. Sí me estaba preguntando, estamos hablando de la intuición. ¿Y es lo mismo que clarividencia? Sí, sí, clarividencia, el ojo interno, incluso la idea de despertar puede ser como una diferente versión de esto, realización o autorrealización, iluminación, o incluso yo diría que la versión en la tradición cristiana sería gracia. Pero también me estaba preguntando, ¿esto puedo utilizarlo en mi día a día?
como cuando tenemos algo que sabemos o que empiezas a pensar en alguien y luego al día siguiente te llama esa persona, Thank cosas you de ese so much. estilo, ¿no? Sí. Because I've been having more and more Muchas gracias, porque sí he tenido happen. esas pequeñas cosas que me han estado pasando y Grace, it was así que, y cuando estamos hablando de la gracia, going sí, down the road and el día de ayer estaba en el camino slow down, but I'm a sitting here casa around the curve and y no sé qué me everybody's hizo que stopping and pusiera, que me That's detuviera grace right there. y de repente vi que había algunos policías a la vuelta de la esquina. In the moment you slow down and hit the brakes, somebody said, "Why are you doing that?" You'd be like, I don't know. Sí, porque incluso si te pasa en el momento y tú empiezas a bajar la velocidad y frenar y alguien pregunta, ¿por qué haces eso? Tú dices, no lo sé, pero luego en la vuelta de la esquina dices, ah, claro, eso hace sentido. I'll turn it over to somebody else. I appreciate all that you Así do que for sí, us. muchas gracias. Aprecio mucho todo lo que haces. Gracias. Sí, te sigo And we're still doing la siguiente semana. shares and questions, guys, and then I'll let you know when to Y reconnect. también hay preguntas para compartir de programas áuricos. Todavía seguimos con esta sección, así que adelante. This was great. Hola, esto fue impresionante, fue muy bueno. Just come back from the shops and mine was Regresé de las tiendas y in this mi mente estaba and I Yeah, know quite. como, oh, ok, sí, todo esto me ayudó a limpiar cosas I find en la mente y todo. you just came back from the store. Sí, digo, What you call the mall, right? I think we call that the mall. no, so I was at that same pet store and I was having estaba en esta same tienda person donde who estaba teniendo interacciones and con la misma persona que te había dicho, very different experience that I had to pero fue una report experiencia muy, muy diferente a la que tuve hoy. Nada and como even previas positive experience, but mine experiencias. realized in the last few weeks Incluso aunque fue una experiencia positiva, me di cuenta en los últimos and we can still días que el intelecto se puede refinar todavía más y que todavía podemos estar estancados en algo. Yeah, I would agree. Like, you know, Sí, I say estoy de acuerdo. Yo diría que you know, I say that a lot around here. Like, I'm a better person. digo esto mucho, mucho aquí. Soy una mejor persona cuando estoy trabajando y parte de eso es que si estoy embotellando, si estoy haciendo sanaciones, mucho de eso The intuitive mind, and you wouldn't think of that as being the es la mente intuitiva y tú no pensarías que eso es la mente intuitiva. O cuando te estás ejercitando o tocando un instrumento o cuando estás creando o pintando, es la mente intuitiva. No lo pensamos de esa forma, pero hay un flujo que está sucediendo. Y puede ser embotellar, puede ser escribir, hacer sanaciones o cualquier cosas que necesito hacer. Si puedo estar en eso y fuera del intelecto, porque todavía, claro, utilizo el intelecto para ciertas cosas, pero soy una mejor persona en ese flujo que en mi cabeza, ¿sabes a lo que me refiero? so yeah I don't know that I've healed those things. No sé si he sanado esas cosas, pero no dejo que me pesen Yeah, I'm not gonna do that dance with that otra part of vez. me. Es, ok, no voy a hacer este baile con mi psique otra vez. Y eso me pasaba mucho. slowly getting there. Yeah. Sí, poco a poco But también estoy I llegando get ahí. what you mean when you said freaking out, that we can freak out Pero sometimes. sí, exactamente sé a lo que te refieres cuando There was eh, this time había when momentos donde like I was losing my mind me sentía que estaba perdiendo mi mente gaining more control over y ahora siento que estoy ganando mucho más control sobre mi mente to fully understand y todavía no sé si entiendo completamente la parte del alineamiento, in the inner, I would say, but Right. I would agree. Yeah. porque con todo lo que está pasando sí, sí estoy de acuerdo, porque sanación a veces puede sacarte
cuando a veces empieza a haber cambios y cambios bastante rápidos, "Oh, no sé qué está sucediendo, hay que bajar el ritmo". Luego un par de semanas pasas y te acostumbras. Es realmente algo nuevo. Puedes siempre ver cómo algo empieza a suceder y tienes un poco de miedo o debo pisar los frenos porque empieza a suceder este movimiento. Incluso a veces pienso que si estamos en perfecto alineamiento, y pienso que no va a haber miedo porque entras en un aspecto de ti mismo donde no eres consciente y empiezas a expandirte a altos niveles de conciencia y entendimiento. Y las partes inferiores de nosotros empiezan a enloquecer. Es un I know momento exactly what you mean. de miedo para ellas. But Sí, sé exactamente a lo que te refieres, pero muy bien por ti. this Y one, una última if I pregunta. was to do a stack for Si quiero hacer un stack just more alignment, para más alineamiento, what else could be ¿cuál, aligned? qué más podría utilizar? Claro, comenzaría con que este es bueno, Yeah, that's what it is. y luego el que se llama Vajra Yogini, Vajrayana. El aceite se llama Vajra Yogini y el protocolo es el 47 Vajrayana. Y también haría intuición, que es la siguiente semana, creo que, las dos siguientes semanas, no sé. La siguiente semana, intuición número 23, con el aceite de clarividencia. Y, y el que es para el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, parte de ese miedo, es el sistema nervioso tiene que lidiar con algo nuevo, se tiene que ajustar y adaptarse a algo nuevo. Entonces, entre más reiniciamos el sistema nervioso, más podemos ajustarnos y adaptarnos a un nuevo lugar interno. Entonces, el sistema nervioso es como un pequeño reinicio, sistema nervioso. And that also does make sense because when that freaking out is happening, it is the Sí, eso también me hace sentido porque cuando estoy en esta crisis puedo sentir el sistema nervioso. Sí, sí, es totalmente neurológica. Digo, porque eso no significa que nuestras emociones y la mente no sean impactadas, pero por muchos años las personas hemos etiquetado eso como algo psicológico, mente, emociones, pero no es todo lo que sucede. Estamos viendo el efecto que como le llamamos, pero toda esta idea de neuropsicología empieza a cambiar esto. Porque incluso regresando esos días cuando trabajaba con los psicólogos, muchas veces ellos llegaban a ciertos bloqueos porque no estaban trabajando, no estaban viendo la fisiología. Siempre veían algo como algo psicológico, algo en el psique. Y hay modalidades de sanación donde dicen, no, sí, todo es de la mente. Pero el cuerpo es denso, es pesado, es forma. Es difícil para las emociones y la mente, especialmente para las personas promedio, sobreescribir eso. Y eso no significa que no pueda agitar cosas, pero la mayoría de las veces, cuando tú ves la forma y vas a la forma y empiezas a calmar diferentes aspectos de la forma, empieza a producir el componente psicológico y emocional que estás tratando de tratar.
Así que muchas veces personas, cuando tratan de sanar algo, vemos arriba cuando realmente debemos ver abajo, abajo, hacia las partes más primordiales de nosotros, las partes neurológicas de nosotros. Y cuando vas y empiezas a templar eso, eventualmente empieza a generar, producir ese estado emocional, psicológico que estás buscando. Yeah. Thank you so much. This You're so welcome. body Sí, muchas awareness is muchas literally gracias por esto. Good. but I still remember where I started. Estoy mejorando bastante Look at how much progress y you've made. incluso A ton of progress over a period of time. recordando de cómo comencé. Y has hecho un increíble progreso en I thank you for un your periodo patience and bastante corto. those Estoy muy agradecida y gracias por la paciencia, también por estos momentos de momentos bastante malos y te agradezco mucho, lo aprecio bastante. Mi, mi- mi placer es parte del camino. Recuerda de lo que hablamos que al principio es consistencia. Cosas van a empezar a cambiar poco a poco, son estos altibajos y, y todo eso lo entiendo, es parte, son arriba abajo, es como tratar de montar un caballo. Al principio es bastante difícil y luego es lo que nos sucede a todos. glad to be on this path with you. Oh, muchas gracias. Gracias por todo. Man, I want to do that stack. Oh, yo quiero también hacer ese stack. You make Se it ve a muy bueno. website, guys. Tal vez So, lo ponemos en el online sitio, programming, en, first en day. los correos, en el boletín semanal. It's Y bueno, con esto cerramos way programas áuricos. your brains Y la siguiente semana va a ser great. intuición, el aceite de clarividencia. Esto va a ser muy bueno. Raise your hand in the chat now, and we'll get to those. And then also feel free to always type into the chat any of your questions and things like that. So that we'll just call it good for the art program.